Retomamos entonces las noticias y lo hacemos conociendo el panorama mundial. Hay mucha información que se ha generado desde el fin de semana y María Alejandra Martínez nos tiene el informe. Por favor, compañera. Adelante. Gracias, William. Gracias. Damos inicio de inmediato con estas noticias. El presidente israelí manifestó su simpatía a los judíos etíopes en el país e hizo un llamado contra la violencia tras las protestas protagonizadas por esa comunidad en Tel Aviv que acabaron con decenas de heridos y detenidos. Más de 135.000 judíos etíopes viven en Israel y sus protestas se han vuelto multitudinarias y violentas en los últimos tiempos. La publicación de un video que muestra a 2 policías golpeando a un soldado israelí de origen etíope multiplicó las protestas de esta minoría que se siente discriminada por el gobierno. Los enfrentamientos del domingo llevaron al presidente israelí, Reuven Rivlin, a emitir un comunicado este lunes. En él acepta que Israel ha cometido errores en el tratamiento a la comunidad etíope judía. Las fuerzas del orden afirman que 43 manifestantes fueron detenidos durante la última protesta en Tel Aviv. En Texas, Estados Unidos, 2 hombres fueron abatidos por la policía luego de abrir fuego cerca de un centro donde se celebraba un concurso de caricaturas de Mahoma. Hoy el presidente del país y otras entidades internacionales condenaron esta clase de evento. Unas 200 personas asistían al evento que sus organizadores promocionaban con la frase "por la libertad de expresión". Entre ellos se encontraba el líder de la extrema derecha holandesa, Geert Wilders. Los sujetos abrieron fuego contra un guardia de seguridad. 2 policías que custodiaban el centro respondieron dando muerte a los atacantes. La acción no fue reivindicada inmediatamente. Guardacostas italianos anunciaron haber coordinado este domingo el rescate de 2.152 inmigrantes en el Mediterráneo, elevando el total del fin de semana a más de 5.800. Las operaciones de rescate no se detienen. Este domingo los guardacostas italianos anunciaron haber rescatado a 2.152 inmigrantes en el Mediterráneo. El total del fin de semana es de 5.800 personas. 8 inmigrantes fueron hallados muertos y otros 2 se ahogaron tratando de alcanzar a los socorristas. Todavía están en curso 4 operaciones de rescate, pero ya se trata de uno de los balances de rescatados más elevados de los últimos años. Varios centenares de migrantes, esencialmente africanos, desembarcan cada día en las costas italianas. Tras la serie de naufragios que dejaron más de 1.200 muertos en abril, los dirigentes europeos decidieron reforzar la presencia de la Unión Europea en el Mediterráneo. También los guardacostas libios interceptaron 5 embarcaciones con unos 500 inmigrantes a bordo que trataban de atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa. Este barco de la Guardia Costera Libia partió con una misión: interceptar embarcaciones precarias con migrantes africanos que aspiran a llegar a Europa en busca de una nueva vida. Un anhelo que ha llevado a miles a perder la vida en la peligrosa travesía. El domingo la patrulla interceptó 5 barcos que llevaban alrededor de 500 migrantes, la mayoría africanos, y los retornó a la costa. Soy de Nigeria y estoy yendo a Europa por mi familia, ¿me entiendes? Estamos sufriendo mucho, somos muy pobres, no tenemos que comer, no hay absolutamente nada. Así que no es un crimen que arriesgue mi vida por mi familia para que vivamos mejor. El incidente ocurrió el mismo fin de semana en el que guardacostas italianos rescataron miles de personas que intentaban cruzar el Mediterráneo en condiciones precarias. Con sus costas kilométricas, Libia es el punto de partida diario para cientos de emigrantes. Mi madre me pidió que abandone Senegal para buscar algo que nos ayude, por eso vine a Libia. Si encuentro una vía, una oportunidad, miré de aquí a cualquier lugar de Europa. Solo en abril, 1.200 personas perdieron la vida cruzando el Mediterráneo, 750 de ellas en una de las peores tragedias marítimas de las últimas décadas. Tras el drama ocurrido, la Unión Europea decidió reforzar su presencia en el mar y triplicar su presupuesto de salvamento marítimo. Pero la inestable situación política en Libia dificulta el control de esta ruta de tránsito al continente europeo. El balance de víctimas definitivo del sismo de Nepal, que ya ha dejado a más de 7.000 muertos y 14
14.000 heridos. Será mucho más alto, advirtió el ministro de Defensas del país himalayo. El ministro de Finanzas del país himalayo indicó que debido a que hay pueblos a los que aún no han podido llegar, se teme que la cifra sea mucho más alta. Los milagrosos rescates arrojan algo de esperanza en un país devastado por la catástrofe. Una semana después del sismo, los equipos de salvamento rescataron a un anciano de 101 años que estaba debajo de las ruinas de su casa. Las labores de ayuda humanitaria recibieron un impulso este domingo con la llegada de 5 aviones estadounidenses. Sin embargo, aunque la ayuda iba llegando, las ONGs y la ONU denunciaron la lentitud de los trámites impuestos por el gobierno nepalí para hacerla llegar a quienes la necesitan. Un hombre de más de 100 años sobrevivió luego de permanecer más de una semana entre los escombros de su propia casa, tras el terremoto que sacudió Nepal y que ha dejado al menos 7.000 muertos. El anciano fue rescatado en un pueblo del distrito de Nukawot, a 80 kilómetros al noreste de Katmandú. Los rescatistas lo trasladaron en helicóptero al hospital del distrito para ser evaluado. En otra información, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, presentó en la capital argentina una biografía que lo describe como la oveja negra de la política. Firmando autógrafos y aplaudido como una estrella de rock. Así llegó el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el domingo a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Conocido por su forma austera de vida y su lengua filosa, el actual senador presentó una biografía que lo describe como la oveja negra de la política. En su discurso de casi una hora, Mujica denunció la corrupción política, el consumismo y la indiferencia frente al sufrimiento humano. No quiero hacer una apología de la pobreza. Detesto la pobreza crónica. Estoy haciendo una apología de la libertad. El exguerrillero, que pasó más de una década en prisión, justificó su desapego material por su amor incondicional a la libertad. Me preguntó un periodista cuando salí presidente, ¿está feliz? Feliz estoy cuando salí de la cana, hermano. Feliz estoy cuando recobré la libertad. Nada vale como eso. Es incomparable. El público festejó en varios momentos durante un discurso con tono filosófico. El libro Una oveja negra al poder fue escrito por 2 periodistas uruguayos en base a entrevistas con el expresidente. El domingo en Buenos Aires se agotó en apenas unas horas. Finalizamos con el acontecer mundial. Los esperamos con más noticias a las 6:09 de la noche. Así es, María Alejandra. Por ahora también vamos de nuevo a la pausa comercial y cuando regresemos, conozca los primeros datos de la encuesta de Prensa Libre en su primera entrega de cara a los comicios de septiembre próximo. Ya volvemos.